Es un cazafortunas, así de simple, ¿no? Las palabras de Celeste, con una risa burlona, me atravesaron, más frías y afiladas que el dolor que aún me aferraba tras el último suspiro de mamá. Mi madre, por cuya vida supliqué, a tan solo $2000 de la cirugía que podría haberla salvado. Me encontraba en el pequeño apartamento, los últimos vestigios de mi vida, con Celeste metida en 2 maletas gastadas. En mi mano sostenía una lista arrugada de regalos extravagantes. Una extensa finca campestre, un reloj de lujo antiguo, trajes hechos a medida. Todo comprado para Kyle, el ambicioso joven protegido de Celeste. Junto a la lista, una nota de voz se reproducía en bucle, un cruel eco de su conversación con una amiga. Kyle tiene razón. ¿Un hombre que suplica de rodillas por $2000? ¿Qué otra cosa podría ser sino un parásito? 3 años, y ya está intentando exprimirme hasta la última gota. 3 años, no 7, como solía corregirme. 3 años de mi vida pesaban frente a la burla despreocupada de Kyle y los últimos y agonizantes días de mi madre. En ese instante, mientras veía la lista revolotear en mi mano, algo dentro de mí se rompió irrevocablemente. Mi madre se había ido, y con ella, cualquier rastro de cariño que aún sintiera por Celeste. Doblé con cuidado la lista de regalos y la volví a colocar donde la había encontrado. La puerta principal se abrió con un clic y Celeste entró, precedida por el aroma de licores caros. Se tambaleó un poco, sus ojos, generalmente penetrantes y escrutadores, se suavizaron con una sonrisa condescendiente al posarse en mí. «Llevo días fuera, Asher. Creía que tenías más carácter. Pensé que no volverías arrastrándote». Se desplomó en el sofá a mi lado, rozándome el brazo mientras yo retrocedía instintivamente. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, una acusación apenas velada de que había regresado solo para aprovecharme de ella. ¿Siempre me había visto así, como una oportunista calculadora? Ni siquiera me molesté en sostenerle la mirada, simplemente aparté mi peso de su mano extendida. Se detuvo, con la mano en alto, y luego me miró, con un destello de irritación en el rostro. Debió de pensar que simplemente estaba enfurruñada por los $2000. He bebido un poco de más, anunció con la voz algo pastosa. Tengo la garganta seca. ¿Podrías prepararme un té de jengibre, Asher? La petición fue automática, la orden sin esfuerzo de alguien nacido en la opulencia. Recordaba a una Celeste distinta, de hacía 7 años, cuando empezó a cortejarme. Había creado una fachada de vulnerabilidad meticulosa, una estudiante con dificultades que reflejaba mi humilde origen. Asher, susurró, con los ojos muy abiertos y sinceros. No tengo nada. No puedo prometerte un futuro estable, pero podemos construir algo juntos, trabajar duro, crear una vida mejor. Su sinceridad me conmovió. Sí, era pobre, pero orgullosa y decidida a forjar mi propio camino a base de esfuerzo. Elegí a Celeste porque sus palabras resonaron con mi deseo de compartir la lucha y el crecimiento mutuo. Pero a medida que nuestra relación se profundizaba, empezaron a aparecer fisuras. Inconscientemente, se estremecía ante los objetos baratos y me ordenaba realizar tareas que ella misma podía hacer sin problemas. La última ilusión se desvaneció cuando la vi, años atrás, salir de una limusina con chofer, rodeada de un séquito deferente, entrando en un club exclusivo para socios. Aquello confirmó mis crecientes sospechas. Toda su personalidad era una mentira cuidadosamente construida. Vivía con el temor constante de que yo descubriera su inmensa riqueza y, inevitablemente, la codiciara. La voz de Celeste interrumpió mis pensamientos de nuevo, ahora con más fuerza. La próxima vez que necesites dinero, pídeselo a Asher. No uses la enfermedad de tu madre como excusa. ¿No temes las represalias? La desfachatez de su comentario me hizo reír, una risa hueca y amarga. Finalmente la miré a los ojos, fríos como la sangre. Si te lo hubiera pedido, Celeste, ¿me lo habrías dado? Vaciló, con un atisbo de incertidumbre en su expresión habitualmente impasible. Pero se desvaneció rápidamente, reemplazada por una sonrisa burlona y familiar. Kyle tiene razón. Solo estuviste conmigo por mi dinero. Sacó su teléfono, pulsó la pantalla un par de veces y apareció una notificación. Una transferencia de $50, con una nota de 3 palabras, cazafortunas. 7 años.
Ni un solo centavo suyo había gastado jamás. En sus cumpleaños y aniversarios, siempre le encontraba regalos significativos, que ella aceptaba como suyos. Cuando no recibía nada a cambio, se burlaba. Se supone que un hombre debe consentir a su novia. Asher. ¿Verdad? Ese era yo, el hombre al que ella tan fácilmente tachó de cazafortunas. Y ella, la heredera de un imperio valorado en millones inimaginables. El recuerdo de los opulentos regalos para Kyle, la imagen de mi madre, consumida por la enfermedad, muriendo con dolor porque no pude reunir $2000, me pasó fugazmente por la mente. No podía soportar ni un segundo más en su presencia. Me levanté para irme, pero la puerta principal se abrió de nuevo. Kyle entró a grandes zancadas, quitándose la chaqueta, y se quedó paralizado al verme. Una expresión de sorpresa, rápidamente disimulada por un fingido asombro, cruzó su rostro mientras se ponía la chaqueta a toda prisa. ¿Asher? ¿Qué haces aquí? Pregunté, volviéndome hacia Celeste con voz monótona. Si no me equivoco, este es un apartamento que alquilamos juntos. ¿Le diste a Kyle el código de acceso para que entrara y saliera cuando quisiera? El rostro de Kyle se contrajo en una exagerada expresión de dolor. Corrió hacia Celeste y la agarró del brazo. Celeste, ¿por qué soy un extraño? Olvidé mis llaves y necesitaba un lugar donde dormir. Además, si no hubieras aceptado compartir el alquiler, Asher, estarías pagando todo tú solo. Has salido ganando, ¿no crees? Me di cuenta de que este tipo de insinuación maliciosa se había escuchado a mis espaldas incontables veces. Celeste, en lugar de defenderme, asintió con la cabeza. Kyle tiene razón. Es una desventaja compartir el alquiler cuando soy propietaria de mis inmuebles. Es como si le pagara a alguien por compartir mi espacio. Sacó su código QR de pago y me lo mostró. Adelante, Asher. No querrás que te llamen interesada, ¿verdad? Devuélveme la mitad del alquiler que he pagado durante los últimos 7 años. Este pequeño apartamento de 40 metros cuadrados era donde Celeste y yo nos habíamos mudado juntas. Después de graduarme, me quedé en la bulliciosa metrópolis para ganar más dinero. Solo podía permitirme una habitación pequeña y alejada del centro. Pero Celeste se quejaba de que estaba demasiado lejos, de que era muy incómodo venir a verme. Decía que mi habitación era inhabitable, e incluso afirmaba que impedía cualquier tipo de intimidad entre nosotras. Así que asumí el peso de un alquiler mucho más alto, buscando un segundo trabajo durante mis trayectos para cubrir el gasto extra. Y ahora, exigía que le devolviera la mitad de su contribución, insinuando que la había explotado para tener un lugar donde dormir. Celeste, dije, alzando la voz, ¿qué signifiqué para ti todos estos años? Mi ira, mi indignación, se vieron atenuadas por un profundo arrepentimiento. 7 años de mi juventud desperdiciados en una persona así. La mano que aún me extendía tembló levemente al ver la desolación en mi rostro. Apretaron los labios y retiraron la mano. Solo bromeaba, Asher. No quería decir Kyle la interrumpió con un burlón, Tisk, con una expresión abiertamente despectiva. Si no fuera por el dinero de Celeste, no estarías viviendo en un lugar como este, Asher, ¿verdad? Celeste, deberías cancelar el contrato de alquiler el mes que viene. No dejes que los de fuera se aprovechen de ti. O Asher, ¿podrías firmar un pagaré, no sería justo? Si pegarles no fuera ilegal, con gusto les habría dado una bofetada a los dos. Pero ya los conocía. Lo convertirían en un espectáculo público. Otra oportunidad para pintarme como el agresor y exigir más dinero. 7 años de este cruel juego suyo fueron suficientes. No firmaré ningún pagaré. Si quieren su dinero, llévenme a juicio. A ver si el juez está de acuerdo. Y no me quedaré aquí más tiempo. Kyle, si te quedas a dormir esta noche, acuérdate de pagarle el alquiler a Celeste. De lo contrario, serás la interesada. Al darme la vuelta para irme, Celeste me agarró del brazo de nuevo. La sonrisa burlona había desaparecido, reemplazada por una mezcla de ira y acusación. Asher, ¿de verdad tienes que ser tan dramático? Kyle y yo solo estábamos bromeando. Te sugiero que lo pienses bien. Si te vas de aquí, nunca volverás a vivir en un lugar tan bonito. Me equivoqué tanto, muchísimo.
No debí ignorar mis dudas al conocer su verdadera historia, no debí sucumbir a sus encantos superficiales y, sobre todo, no debí creer sus palabras vacías sobre el amor igualitario cada vez que me acusaba de avaricia. Me dejé llevar por la búsqueda de lo que creía que era amor, cegado por los pequeños gestos, cuando me calentaba las manos en el frío intenso, cuando me acariciaba la frente con suavidad cuando me dolía la cabeza. Nos habíamos amado, habíamos compartido momentos dulces, pero nuestro amor, ahora lo comprendía, estaba fatalmente ligado al dinero. Celeste, dije, con voz firme y decisiva, se acabó. Esas dos palabras, pronunciadas en voz alta, borraron de su rostro el último rastro de burla. Un destello de pánico cruzó su rostro. ¿Se acabó? Asher, ¿cómo te atreves a dejarme? No estoy de acuerdo. ¿Por qué tienes que abandonarme? Ella creía que mi ira tenía límites, que siempre volvería. Siempre se creyó superior, como si amarme fuera un acto de caridad. Yo simplemente la miré, con la mirada vacía de emoción. No estoy enfadado, Celeste. Si de verdad crees que soy una interesada que solo quiere tu dinero, entonces busca a alguien de tu misma posición. Alguien que encaje con tu idea de un romance perfecto y con dinero. No dije nada más. Me di la vuelta y volví al dormitorio para seguir empacando mis cosas. Unos 30 segundos después, oí su furioso rugido: Asher, te arrepentirás. No le presté atención a sus amenazas, ni al ruido de cuando sacó a Kayla a rastras y dio un portazo. Un amor en el que me trataban como a una ladrona. Lo había soportado durante 7 años. No culpé a Celeste por la muerte de mi madre. No tenía ninguna obligación de prestarme dinero. Pero cuando más lo necesitaba, cuando le supliqué de rodillas a una usuaria de la IAU, no solo me ignoró, sino que me acusó de avaricia. En ese instante, mi amor por ella y 7 años de historia compartida murieron por completo. Más tarde esa noche, caminé por las calles desiertas de la ciudad. Todas mis pertenencias apretadas en mis manos. La inmensa metrópolis no me ofrecía refugio. Mi razón para quedarme había desaparecido. Mi madre ya no estaba. Mi amor se había hecho añicos. Cada segundo, me sumía en un profundo dolor. Sin otro lugar a donde ir, pasé la noche sentada en el vestíbulo de un hospital cercano, con el olor a antiséptico como un recordatorio macabro. Lo primero que hice a la mañana siguiente fue presentar mi renuncia. Mi supervisor pareció sorprendido. ¿Renunciar? ¿Asher? ¿La directora Celeste lo aprobó? Ah, claro. Si te vas ahora, tu bono de este mes será mínimo y tu salario futuro irá a una sola cuenta, ¿verdad? Fruncí el ceño, abrumada por una avalancha de información. ¿Qué quieres decir con una sola cuenta? ¿Y desde cuándo recibo un bono? Y lo más importante, ¿qué tiene que ver la directora Celeste con esto? Al ver mi expresión de desconcierto, mi supervisor pareció igual de confundido. ¿No están involucrados tú y la directora Celeste? La directora Celeste dio instrucciones específicas al departamento de finanzas para que dividieran tu salario. Tu sueldo base te lo ingresan a ti, pero las bonificaciones y los aumentos se transfieren a una cuenta aparte. Dijo que tenías que ahorrar. Jamás imaginé que alguien con una novia como la directora Celeste fuera tan ahorradora. En realidad, es bastante raro. Me di cuenta de algo. Durante todos estos años, solo había estado recibiendo mi salario inicial. Había pedido aumentos repetidamente, pensando que no trabajaba lo suficiente. No era mi esfuerzo, sino Celeste, quien había transferido mis ganancias a una cuenta aparte. Cuando fui al departamento de finanzas y solicité una copia de mi nómina, vi la columna de mis bonos ganados. La cifra de $2000 resaltaba con crudeza. Apenas unos días antes, esa misma cantidad había significado la diferencia entre la vida y la muerte para mi madre, provocando un retraso crítico en el pago de su hospital. No había esperado a la cirugía. Lo más absurdo es que el total de las bonificaciones que Celeste me había desviado sistemáticamente durante los últimos 3 años habría cubierto fácilmente el tratamiento completo de mi madre. Fui un iluso. Un ingenuo que trabajaba sin descanso, aterrado ante la posibilidad de perder mi sustento. Un ingenuo, completamente manipulado por Celeste, sin darme cuenta. Para evitar que me vieran como un cazafortunas, no solo me negué a gastar su dinero,
sino que permití que se apropiara de mis propias ganancias. En una relación basada en mentiras y humillaciones, perseveré durante 7 años. Agarrando el recibo de nómina, estaba a punto de buscar a Celeste para exigirle una explicación cuando, descaradamente, apareció ante mí. Asher, tuvimos una pequeña discusión, y te fuiste exigiendo tu renuncia. Estás perdiendo los estribos. Kyle la seguía de cerca, con una expresión de suficiencia y santurronería. Asher, eres un desagradecido. Gastaste el dinero de Celeste y viviste en el apartamento que ella te alquiló. Sin Celeste, ni siquiera sobrevivirías en esta ciudad, ¿verdad? El descarado, que miente sin inmutarse. Una risa amarga e incrédula, a punto de replicar, cuando Celeste me interrumpió. Kyle tiene razón. Durante los últimos 3 años, si no fuera por mí, habrías muerto de hambre hace mucho tiempo. Supongo que hoy te rebelas. Haré una excepción. Tómate el día libre, ven a casa conmigo. Ni siquiera te descontaré esta ausencia no autorizada del sueldo. Cuanto más veía a Celeste, más me daba cuenta de lo ciega que había estado durante 7 años de agonía. Empezaron a circular murmullos entre mis compañeros, con acusaciones mutuas. Celeste no los detuvo. Sus voces se hicieron más fuertes. La directora Celeste ocultó su identidad para que Asher no se sintiera inferior. Incluso nos pidió que lo mantuviéramos en secreto. Eso demuestra lo mucho que lo quería. Comiendo la comida de la directora Celeste, viviendo en su casa y aún así enfadándose con ella, queriendo casarse con alguien rico. Tienes que tener algo que ofrecer. Sin la directora Celeste, ¿qué es él? Cuanto más chismorreaban, más triunfante parecía Celeste. Kyle no dejaba de echar leña al fuego, inventando acusaciones contra mí. Asher, ¿ni siquiera mentiste sobre la muerte de tu madre para rogarle a Celeste $2.000? ¿Intentando aprovecharte de su dinero mientras fingías ser noble? Eres verdaderamente despreciable. Sus palabras fueron como agua fría sobre aceite hirviendo, y la oficina estalló en cólera. Todos me miraron con desprecio, la lluvia de insultos. Miré a Celeste. Su rostro permaneció impasible, casi agraviado, como si Kyle hubiera expresado sus pensamientos más íntimos. Curvé los labios en una sonrisa hueca y cínica. Antes de que pudiera decir nada, Celeste me tomó la mano con naturalidad, adoptando un aire de pacificadora magnánima. Vale, borrón y cuenta nueva. Ni siquiera echo de menos ese dinero. La próxima vez que necesites dinero, dímelo directamente. No hacen falta excusas tan elaboradas. La intervención de Celeste solo consiguió que la conversación en la oficina se intensificara. Todos coincidieron en que yo era irracional. ¿Exacto? El director Celeste es tan rico que solo tenía que pedírselo. ¿Insultar a su propia madre para conseguir dinero? ¿Qué clase de persona es? No puedo creer que Asher sea así. Antes pensaba que era muy ahorrador y a menudo le llevaba comida. Alguien como él merece que la directora Celeste lo despida. Que intente sobrevivir en esta ciudad sin ella. Vi a antiguos compañeros, aquellos a quienes había ayudado con proyectos, aquellos a quienes había apoyado, unirse ahora al coro de condena. Entonces pensé en las acciones de Celeste, y de repente todo me pareció insignificante. De todas formas, me iba. Aunque le restregara el recibo de sueldo en la cara, ella y Kyle lo tergiversarían, asegurándose de que todos siguieran avergonzándome. En silencio, doblé el recibo y me lo guardé en el bolsillo. Levanté la vista y le sonreí a Celeste. Estuvimos juntos 7 años. ¿Por qué no calculas cuánto dinero tuyo gasté? Si no puedes decirme ni un solo centavo que gastaste en mí, entonces, por favor, devuélveme los cientos de miles de dólares que me debes. De lo contrario, usted y su empresa pueden esperar una demanda. Ella siempre hablaba de un amor libre de influencias materiales, pero a la vez estaba constantemente dominada por el dinero. Y ella, la heredera que, a ojos de los demás, gastaba con prodigalidad, había robado de facto el dinero que yo había ahorrado para salvar la vida de mi madre. Celeste reflexionó un instante, con un destello de pánico en los ojos. Claro, no recordaba haber gastado nada en mí. Incluso había insistido en dividir el costo de un paquete de chicles. Antes pensaba que los ricos eran simplemente ahorradores,
pero quizá yo no valía ni un centavo para ella. Parecía que iba a dar otra excusa, pero no quería oírla. Cuando me giré para irme, Kyle me empujó de repente. Perdí el equilibrio y caí al suelo. Asher, no cambies de tema. ¿Cómo podría Celeste deberte dinero? ¿Te atreves a inventarte cosas? ¿No tienes miedo de que llamemos a la policía y te arresten? Si vas a la cárcel, ¿quién cuidará de tu madre, que espera en el hospital a que ganes dinero? Me disculpé rápidamente con Celeste. Kyle pensó que podía intimidarme, pero ya no tenía nada que perder. Justo en ese momento, mi supervisor pasó por allí, uniéndose al grupo que se había congregado alrededor de Celeste. Llevaba un documento en la mano. Directora Celeste, la madre de Asher falleció hace unos días. El fondo de ayuda para empleados en duelo aún no ha sido aprobado. ¿Y la solicitud de Asher de un anticipo de sueldo de $2,000? La cancelé, tal como me indicó. Es una lástima. Me enteré de que la madre de Asher solo necesitaba $2,000 para su cirugía. No se trataba solo de mis bonos y aumentos que Celeste había desviado. Había fingido ignorancia deliberadamente, negándose a aprobar el fondo de asistencia al empleado. Incluso mi solicitud de adelanto de sueldo había sido rechazada. Eran solo $2,000. ¿Por qué no me los dio? ¿Por qué tenía que complicarlo todo tanto? Al recordar todo lo que había hecho por Celeste a lo largo de los años, sentí una especie de estupidez lamentable. Si hubiera trabajado en cualquier otra empresa, no habría tenido tantas dificultades y habría ahorrado más dinero. Quizás mi madre habría sobrevivido. Ojalá nunca hubiera conocido a Celeste. Los colegas que, hacía apenas unos instantes, me habían acusado de aprovecharme económicamente de mi madre, guardaron silencio. Bajaron la cabeza, incapaces de sostenerme la mirada. Quizá no esperaban que la verdad les golpeara tan rápido, tan públicamente. Pero ante Celeste, nadie se atrevía a desafiarla. La gente siempre se aprovechaba de los débiles, incluso cuando los poderosos estaban equivocados. Estas verdades las conocía de forma abstracta, pero presenciarlas en primera persona fue realmente desgarrador. Compañeros a quienes había ayudado en proyectos, amigos a quienes había apoyado, aquellos a quienes había echado una mano. Aún sabiendo la verdad, no se atrevieron a defenderme. Era a la vez ridículo y profundamente irónico. Me reuní para hablar por teléfono. Directora Celeste, ¿ya lo ha calculado? ¿Cuánto dinero, exactamente, le he sacado? En marcado contraste con mi compostura, Celeste estaba visiblemente nerviosa. No recordaba ni un solo gasto, ni una gota de agua, ni un grano de sal, que hubiera hecho por mí. De repente, agarró el brazo de mi supervisora, con la voz temblorosa. ¿La madre de Asher? ¿De verdad falleció? Mi supervisora, aún ajena a la situación, asintió. Sí, directora Celeste. ¿No lo sabías? Los ojos de Celeste se ensombrecieron. Se tambaleó, a punto de perder el equilibrio. No podía creer que la persona que siempre la había llamado pequeña Celeste se hubiera ido de verdad, y que ella misma, indirectamente, lo hubiera provocado. Al verla, cualquiera podría haber pensado que había muerto su madre. Solté una risa fría y cínica, con un tono burlón. ¿No te acuerdas? ¿O es que no había nada que recordar? Estuve a punto de soltarle una retahíla de palabras amargas, pero me contuve. ¿Para qué molestarme con alguien como ella? Lo más importante ahora era recuperar las cenizas de mi madre, llevármela lejos de esta ciudad de dolor. Celeste siempre supo que yo era un hombre hecho a sí mismo, ferozmente independiente. Sabía que jamás había gastado un centavo de su dinero. Si un hombre con tanto orgullo estaba dispuesto a arrodillarse por dinero, solo podía significar que se enfrentaba a una crisis insuperable. Celeste siempre lo había entendido, pero cada vez que su resolución flaqueaba, K estaba allí para distorsionar su perspectiva, para reforzar la imagen de mí como una cazafortunas manipuladora. Los ojos aturdidos de Celeste se aclararon de repente. Miró a su alrededor frenéticamente, hasta que finalmente divisó mi silueta en las puertas del ascensor. Asher. Apenas había pronunciado la palabra cuando las puertas del ascensor se cerraron. La invadió un profundo pánico. Tenía un presentimiento. Si no conseguía mi perdón, esta vez la dejaría para siempre.
Celeste corrió hacia el ascensor, pulsando frenéticamente el botón de llamada. Mientras veía descender los números de los pisos, maldijo en voz baja, pateando las puertas del ascensor con frustración. El aire a su alrededor se cargó de su rabia. Kyle, por supuesto, sabía lo que Celeste iba a hacer. Para detenerla, la siguió rápidamente. Celeste, ¿a dónde vas? Celeste se apartó bruscamente del abrazo de Kyle, frunciendo el ceño. Voy a pedirle disculpas a Asher. Un destello de resentimiento cruzó los ojos de Kyle, que rápidamente ocultó. Celeste, si no le hubieras dado a Asher la oportunidad de trabajar, ni siquiera habría podido quedarse en esta ciudad. Su madre murió, ¿y qué? Ahora no puede usar eso como excusa para extorsionarte. Si lo atacas ahora, solo le darás más poder. Los hombres se entienden mejor entre sí. Asher se hace el difícil. Celeste sintió de repente una extraña distancia con Kyle. «Qué tan superior soy», pensó, bajo mi tutela. Esta empresa ha generado un valor significativo a lo largo de los años. Sin embargo, fue la propia Celeste quien me reprimió sutilmente. Kyle habló de la vida de mi madre con tanto desdén. Celeste repasó minuciosamente sus recuerdos de nuestra relación. En efecto, nunca había gastado un centavo en mí, ni yo le había exigido dinero. Parecía que cada vez que expresaba mi enojo, cada vez que intentaba explicarme, las palabras de Kyle habían envenenado su percepción. La imagen de mí como una cazafortunas estaba profundamente arraigada en su mente. Se dio cuenta de que toda esta situación se debía en gran parte a las insidiosas insinuaciones de Kyle después de cada discusión. Sus palabras le resultaban familiares, su diálogo siempre el mismo, pero ahora Celeste solo sentía repugnancia. Sin Kyle, Celeste quizá nunca habría desarrollado una visión tan distorsionada del amor. Pero ya era demasiado tarde. Al ver que Kyle seguía bloqueando las puertas del ascensor, el rostro de Celeste se endureció, algo inusual en ella. «Muévete». Kyle, con los ojos muy abiertos y expresión de agravio, insistió, «Celeste, no puedo dejarte». Antes de que pudiera terminar, Celeste lo apartó de un empujón. «Si vuelves a interponerte en mi camino, no te volveré a dirigir la palabra en tu vida». Celeste bajó corriendo a la planta baja y salió disparada por la puerta gritando, «Asher, no te vayas». La ignoré, abrí la puerta del coche y me alejé de la empresa. Cuando Celeste llegó a la entrada, solo percibió un leve olor a humo de escape. En ese instante, la invadió una profunda sensación de fracaso. 3 días después de dejar la empresa, Celeste seguía buscándome. Yo, por supuesto, no estaba ocioso. En la universidad, conocí a un estudiante de cursos superiores que, según supe, había abierto un bufete de abogados tras graduarse. Encontré su número y le envié un mensaje. Para mi alivio, no fue en vano. Gracias a nuestra relación anterior, retomamos el contacto rápidamente. Le expliqué mi situación y le conté lo que me dijo mi supervisor. «Espero que puedas ayudarme a recuperar este dinero, Aurora. Si lo gané legítimamente, antes estaba perdidamente enamorado, pero ahora quiero romper todo vínculo. Lo que es mío, lo reclamaré. No quiero el dinero de Celeste y me niego a que me tachen de interesada». Para estar preparada ante cualquier eventualidad, le pedí que imprimiera todas las normativas legales pertinentes. Con las pruebas en mano, nadie podía tergiversar los hechos. Tan solo 3 días después, Celeste lucía visiblemente demacrada. La noticia que finalmente recibió sobre mí fue una citación judicial. Sostuvo el documento, mirándolo fijamente durante un largo rato antes de que su mente volviera a enfocarse. Una sonrisa autocrítica se dibujó en sus labios. La demanda era menos complicada de lo que había imaginado. Tras ganar, el dinero se transfirió rápidamente a mi cuenta. Al mirar el saldo un instante, todavía me parecía irreal. Mi madre se había ido. El dinero ya no tenía el mismo significado, pero no podía permitir que Celeste retuviera injustamente mis ahorros, ganados con tanto esfuerzo. Afuera del juzgado, el viento me despeinó. Regresé a mi pueblo natal y abrí la puerta de la casita donde mi madre y yo siempre habíamos encontrado consuelo. El aroma familiar inundó mis fosas nasales y las lágrimas volvieron a brotar. Con desesperación, aferré la urna de mi madre, dejándome caer al suelo y sollozando desconsoladamente. «Mamá,
Lo siento mucho. No pude darte una vida mejor. Lo siento mucho, mamá. No pude reunir el dinero suficiente para tu cirugía cuando más lo necesitabas. Lo siento mucho, mamá, no podrás verme casarme. Le he fallado de tantas maneras. Agotada de tanto llorar, me fijé en el pequeño taburete de madera en el jardín. Mi madre me había dibujado una carita sonriente en ella. Llevaba mucho tiempo sin usarse, cubierta de musgo verde. La cogí, caminé hasta el arroyo y con esmero la froté con un cepillo hasta quitarle toda la suciedad. El rostro sonriente en el taburete se hizo cada vez más nítido, una sonrisa tan parecida a la de mi madre. Deslicé suavemente los dedos sobre el dibujo. Mamá, viviré bien. Mientras hablaba, mis lágrimas cayeron sobre el taburete. Seguía sin poder vivir sin ella. Tras recobrar la compostura, regresé al patio. Descubrí que mantenerme ocupada era un potente antídoto contra la tristeza. Después de limpiar el jardín, me sentí mucho más animada. Había pasado días dando vueltas, buscando un trabajo adecuado, pero no había encontrado nada. El pueblo tenía varios estanques de lotos, lo que me inspiró una idea. Construiría un centro de pesca. La mitad para la cría de peces, la otra mitad para una experiencia de pesca de alta gama, atrayendo a clientes selectos e impulsando la economía local. Miré el saldo de mi cuenta bancaria, visualizando ya en mi mente la distribución de los estanques. Pero en este campo, era una completa novata, tropezando constantemente. Mi vecina, la tía Clara, se acercó con una cesta de manzanas. Al ver mi mirada perdida, agitó una mano frente a mi cara. Asher, ¿qué te pasa? Últimamente siempre estás en las nubes. Cuéntame, cariño. Tal vez pueda ayudar. Quiero invertir en un refugio de pesca, pero hay algunas cosas que no entiendo. Se lo confesé, sin esperar realmente que me ayudara, solo quería tranquilizarla. Para mi sorpresa, aplaudió con alegría. ¿Un retiro de pesca? Oh, qué maravilla, exclamó. Mi sobrina Aurora es una experta en esto. Ella vendrá a cenar más tarde. Os presentaré. Puedes pedirle consejo. Abrí los ojos de par en par por la sorpresa. ¿Estaba bromeando la tía Clara? ¿Pensaba que intentaba engañarla? Rápidamente negué con la cabeza, aceptando la reunión. Esto era una bendición. No me negué y seguí con entusiasmo a la tía Clara a su casa para ayudar a preparar la cena. Aurora llegó con las botas llenas de barro, era evidente que acababa de regresar de la piscifactoría. Entró y se quedó paralizada al verme agachada, lavando verduras. Hizo una pausa y luego salió para comprobar el número de la casa, regresando solo cuando confirmó que era correcto. El incómodo silencio se rompió con la alegre voz de la tía Clara. Aurora, ¿estás aquí? Este es Asher. Quiere abrir un centro de retiros de pesca. ¿No eres un experto en este tema? Te llamé para que respondieras a sus preguntas. Al saber que la persona que tenía delante era Aurora, dejé lo que estaba haciendo. Me levanté y me acerqué a ella. Hola, Aurora. Soy Asher. Aurora se secó las manos en los pantalones y luego me dio un apretón de manos firme y amistoso. Asher. Parecía accesible. Sus movimientos, un tanto torpes, resultaban entrañables. Después de cenar, Aurora se ofreció a visitar el terreno que pensaba alquilar para mi refugio de pesca. Me conmovió. Estaba ocupada, pero no había puesto ninguna excusa para negarse. Me cambié de ropa y juntos nos dirigimos al estanque. Tu estanque tiene unas 30 hectáreas. La profundidad del agua debe mantenerse en 2,5 metros. Use 150 kilogramos de cal viva por acre para esterilizar el estanque. La profundidad actual del agua no es suficiente. Me lo explicó. Si crías peces, saqué una libreta y empecé a escribir con rapidez, asintiendo con la cabeza. ¿Y qué hay de los tipos de peces? Pregunté con entusiasmo. Aurora reflexionó un momento antes de responder. Generalmente, para un estanque de este tamaño, conviene tener unos 2000 peces herbívoros, 1500 carpas plateadas y unas 20 carpas comunes. Para empezar, puedes criar especies más fáciles de manejar. En cuanto al personal, no se preocupe.
Le presentaré a algunos trabajadores con experiencia cuando llegue el momento. Para el refugio de pesca de primera categoría que desea crear, deberá dividir el estanque en diferentes zonas. Los principiantes y los expertos no deberían pescar en la misma zona. Los principiantes que no consigan pescar nada se desanimarán al ver que otros tienen éxito. También debería haber una zona de pesca social donde el objetivo principal no sea solo pescar. Y a la hora de atraer clientes, presta mucha atención al contenido de tu publicidad. Aurora me habló durante toda la tarde. Al principio, supuse que simplemente era una piscicultora adinerada. Solo más tarde supe que era doctora en ciencias agrícolas y que había publicado varios artículos sobre acuicultura. Con la ayuda de Aurora, mi refugio de pesca y mis zonas de pesca de primera categoría empezaron a tomar forma. El estanque para principiantes ofrecía pesca a mitad de precio. Aunque un huésped no pescara nada, yo, como propietario, le regalaba un pez de mi criadero. Aquí resultaba muy útil. En el segundo estanque no se cobraba pesca, pero los peces capturados se pesaban y se les ponía precio, maximizando así la satisfacción del cliente. Los siguientes estanques contaban con restaurantes, versiones de lujo e incluso espectáculos acuáticos. Mi capital inicial era algo ajustado, pero la ayuda de Aurora me permitió gestionar la fase inicial. Las ganancias del retiro aumentaron rápidamente y mi patrimonio se disparó. Con el paso de los meses, mi relación con Aurora se fortaleció. Ya no la llamaba señora Aurora, y ella ya no se dirigía a mí formalmente como señor Asher. Un día, estaba sentado en un jardín, trabajando en informes financieros, cuando oí la voz de Aurora a lo lejos. Rápidamente se acercó. ¿Trabajando en los informes? Sí, casi termino. Espera un momento. De acuerdo. Aunque me estaba esperando, Aurora no estaba ociosa. Me ayudó a ordenar el jardín y luego lavó mi pila de platos sucios. Al principio me sentí incómodo y le dije que no lo hiciera, pero insistió, así que al final la dejé tranquila. Tus platos de ayer siguen aquí. ¿Te saltaste el desayuno otra vez? Mis dedos se detuvieron sobre el teclado, y un ligero rubor me subió por el cuello. Me sentía un poco culpable. No intentes engañarme otra vez, Asher. Reí sin poder evitarlo, admitiendo que en el retiro de pesca a menudo me olvidaba de comer. Aurora estaba muy preocupada porque me saltaba comidas. Al verme asentir, suspiró, con una expresión que denotaba que deseaba que me cuidara mejor. La salud es tu mayor tesoro. Lo de siempre, entonces. Lo habitual era la reconfortante sopa de fideos de Aurora, que preparaba excepcionalmente bien. Celeste, también directora ejecutiva, siempre tenía un aire distante. Olvídate de cocinar para mí. Después de que apareciera Kyle, incluso pedirle un vaso de agua caliente cuando estaba enferma podía interpretarse como una acusación de que le estaba pidiendo favores. Aurora quizá no fuera tan rica como Celeste, pero alguien que se labraba su propio éxito desde cero solía ser mucho más sabia y resiliente que una heredera nata. Cuando terminé mi informe, me sirvieron un humeante tazón de sopa de fideos. A mitad de camino, Aurora soltó una risita. ¿Ya estás llena? Siempre comes más despacio cuando estás llena. Yo siempre intentaba terminar lo que me cocinaban por cortesía, aunque estuviera a reventar. Si estás lleno, no te fuerces. Comer demasiado te hará sentir mal. Mordí mis palillos, riéndome a carcajadas. Aurora, ¿me lees la mente? ¿Cómo me conoces tan bien? Jaja, ¿qué puedo decir? Eres demasiado transparente. Asher, todo lo que sientes se te nota en la cara. Es difícil no darse cuenta. Transparente. Nadie me había descrito así antes. Celeste siempre había creído que yo era una cazafortunas astuta. Si de verdad era tan simple como Aurora la describía, ¿por qué a Celeste nunca le habían importado mis sentimientos durante todos esos años? Al ver una sombra cruzar mi rostro, Aurora preguntó rápidamente, ¿qué pasa? ¿Dije algo malo? Sonreí y negué con la cabeza, volviendo a mi comida. Entonces Aurora sacó una caja de regalo de detrás de su espalda. A ver si te gusta. No me negué, lo tomé y lo abrí de inmediato. Dentro había un reloj de pulsera. El mes pasado me invitaron a una exposición de joyería y los organizadores me lo regalaron inesperadamente. Pensé que te podría gustar.
Jaja, no he encontrado el momento adecuado para dártelo. Si no te gusta, simplemente tíralo por ahí. Me encanta. ¿Qué dijiste? Aurora pareció genuinamente sorprendida por mi respuesta. Me había dado muchas cosas antes, y yo siempre las había aceptado con cortesía. Era la primera vez que expresaba abiertamente mi verdadero aprecio por un regalo. No solo un agradecimiento cortés. La expresión de desconcierto de Aurora era idéntica a la de la primera vez que nos conocimos. Le dije, me encanta tu regalo. La mujer que acababa de intentar disimular sus verdaderos sentimientos me resultó bastante graciosa. Y encima tuvo la osadía de decir que yo era transparente y fácil de leer. Este reloj no era un regalo cualquiera. Debió de costar una pequeña fortuna y requerir mucha reflexión. Aurora quizá pensó que no lo entendería, pero cualquiera con un mínimo de sentido común podía ver que un reloj tan valioso no podía ser un simple recuerdo de fiesta. ¿Qué regalos me había dado Celeste? Ninguno que yo recordara. Al menos, no lo recuerdo. Si acaso, era su parte de la tarta de cumpleaños cada año, aunque normalmente se la comía casi toda ella sola. Para complacerle, siempre le compraba tarta de mousse de mango. Fui un verdadero ingenuo al creer que esa mujer me amaba de verdad. Sus pequeños gestos, tan conmovedores, eran sacrificios insignificantes, cosas que cualquiera podía hacer. Y aún así, me emocionaban tanto que no podía dejarla. Aurora me miró con una mirada suave y dulce. Me sentí un poco cohibido bajo su mirada fija. No dejas de mirarme. Aurora apartó la mirada rápidamente, sonrojada. Jamás admitiría que estaba admirando mi rostro. Oh, lo siento, Asher. Estaba pensando que mañana quiero llevarte a ver los nuevos estanques de pesca. ¿Te gustaría venir? ¿Una invitación del director? ¿Aurora? Claro que sí. Genial. Mañana podrías arreglarte un poco. Habrá una fiesta nocturna en el nuevo estanque, y el paisaje es precioso. Te sacaré algunas fotos. Tal vez preocupada de que la hubiera malinterpretado, Aurora aclaró rápidamente. No quiero decir que no te veas bien con tu ropa de siempre. Siempre te ves genial. Simplemente vi en tus redes sociales que te gusta tomarte fotos, así que quería ayudarte. Ponte lo que quieras, de verdad. Aurora solía tartamudear cuando estaba nerviosa. Entendido. Mañana me pondré mi conjunto favorito. No le des tantas vueltas, Aurora. Yo tampoco le estoy dando tantas vueltas. A la mañana siguiente, me quedé mirando mi armario, repleto de ropa que me había regalado Aurora, y solté una risita irónica. ¿Cuál era su favorita? Intentaba recordar su expresión cada vez que me hacía un regalo, pero no lograba identificar ninguna. Parecía importarle únicamente si a mí me gustaban. 3 horas después, por fin me decidí. Una elegante camisa azul claro, a juego con el reloj que me había regalado. Aurora se había ofrecido a recogerme, pero decliné la oferta. Quería llegar sola, sorprenderla en silencio, demostrarle con un gesto concreto que me encantaban todos y cada uno de sus regalos. Jamás imaginé ver a Celeste cerca de la entrada. Intenté pasar deprisa, pero me agarró de la muñeca. Instintivamente me aparté, mirándola con cautela. ¿Qué haces aquí? Mi reacción hirió visiblemente a Celeste. Asher, te he estado buscando por todas partes. Por fin te encontré. ¿Puedes perdonarme? ¿Me das otra oportunidad? Todo fue culpa mía. Escuché las palabras hirientes de Kyle y dejé que arruinaran nuestra relación. ¿Basta? Dije, levantando la mano. Basta ya. No quiero oír tus explicaciones ni volver a verte. Lo que pasó, pasó. Por favor, no me molestes más. Celeste no se daría por vencida. Sacó una caja de regalo de detrás de la espalda, un artículo de lujo de alta gama, del tipo que admiraban los hombres adinerados. De joven, había soñado con trabajar lo suficiente para tener un accesorio así. Ahora, en tan solo 2 días, 2 mujeres me habían obsequiado con regalos similares. Celeste sostenía la caja y con voz solemne, dijo, Asher, casémonos. Dedicaré el resto de mi vida a compensártelo. Por favor, dame otra oportunidad.
Antes de que pudiera negarme, Aurora se movió con rapidez, colocándose frente a mí y declarando su reclamación. Directora Celeste, ¿no es un poco inapropiado intentar robarme a alguien en mi territorio? ¿Alguien en su territorio? La miré, un atisbo de genuina ira se dibujó en su rostro, y una sonrisa se dibujó en las comisuras de mis labios. Cuando otra persona intervino, Celeste retiró su caja de regalo, con la mirada llena de animosidad mientras miraba a Aurora. Su voz denotaba irritación. ¿Qué quieres decir con tu territorio? Asher es mi novio. Aclaré rápidamente con un gesto de la mano a Aurora, no, no lo es. Terminamos hace mucho tiempo. Aurora sonrió con complicidad, observando a Celeste. Naturalmente, también notó la caja de regalo que Celeste llevaba en la mano. Ese día, la directora Celeste y yo estábamos pujando por un reloj en la subasta. Recuerdo perfectamente que, con los recursos de la directora Celeste, no debería haber ganado. Pero ella ofreció hasta $200.000 y luego se retiró. Supongo que prefieres este más barato entonces. Las palabras de Aurora me dejaron atónito. $200.000. Este reloj cuesta $200.000. Intenté quitármelo de inmediato. ¿Estás loca? ¿Por qué me comprarías algo tan caro? Aurora me dio una suave palmadita en la mano para tranquilizarme. Porque te lo mereces. Celeste también vio el reloj en mi muñeca. Originalmente, tenía la intención de pujar por él para regalármelo. Pero $200.000, aunque no estaban fuera de su alcance, era una cantidad que, en el fondo, sentía que yo no valía. Celeste contempló la escena ante ella, balanceándose. El objeto que me había envidioso. Otra persona me lo había comprado sin dudarlo. Ella había perdido de verdad, total y completamente. La gente siempre idealiza lo que no puede tener. Celeste contuvo un sollozo. Asher, no me quedé con tu dinero a propósito. Es solo que hace mucho tiempo dijiste que querías casarte conmigo, que querías ahorrar tú mismo para el fondo de compromiso. Me preocupaba que no ahorraras lo suficiente, así que quise ayudarte. Nunca tuve la intención de robarte el dinero. Te amé de verdad. Puedo darte todo lo que desees. Aurora permaneció de pie frente a mí, con la expresión impasible. Directora Celeste, sé algo de lo que pasó entre ustedes dos. Guardé silencio porque no quería preocupar a Asher. Si de verdad lo amaras, no te habrías pasado el día preguntándote si era un cazafortunas. Aun con la influencia de otra persona, esa subasta demostró que en realidad no lo querías. Cuando le doy un regalo a Asher, nunca espero nada a cambio. Lo único que quiero es que sea feliz. Estoy dispuesta a gastar lo que sea. Solo quiero ver su alegría al recibir un regalo. Tú no podrías hacer eso. Le das demasiada importancia al dinero. Si amas a alguien, le das lo mejor de ti. Cada palabra de Aurora era como una daga clavada en el corazón de Celeste. Cuando me vio sujetar con firmeza la mano de Aurora, supo que jamás volvería con ella, que jamás la perdonaría. Celeste, ya no te amo. Por tu culpa, perdí tanto. Mi madre, mis amigos, mi carrera. Ya basta. Si aún les queda algo de decencia, no vuelvan a buscarme. Si tu sombra volviera a cruzarse en mi vida, me repugnaría. Dicho esto, me giré y aparté a Aurora sin mirar atrás. Celeste observó mi figura alejarse, con la desesperación reflejada en sus ojos. Extendió la mano, quiso alcanzarme, pero yo ya estaba demasiado lejos. El dolor y la asfixia la abrumaron. Asher, lo siento, lo siento. Aurora se volvió para mirar a Celeste, que estaba desplomada en el suelo, sollozando, con el corazón lleno de una profunda tristeza. Caminamos un trecho corto, y entonces Aurora me tomó de la mano, guiándome esta vez. ¿No te dije que te sacaría fotos? La seguí, desconcertada. Cuando la mujer se detuvo, di un paso al frente. Ante nosotros se extendía un jardín entero de camelias. ¿Cómo supiste que me encantan las camelias? Asher, ¿quieres ser mi novio? Aurora y yo hablamos al unísono, su voz por encima de la mía. ¿Quién propone matrimonio así? Me sonrojé. De verdad me gustas, Asher. ¿Me das una oportunidad?
¿Cómo supiste que me encantan las camelias? Nunca te lo dije. Todavía estaba un poco confundida. Siempre usas este detergente para ropa con aroma a camelia. Tienes varias plantas de camelia en tu jardín. Tienes otras flores también, pero no importa lo que estés haciendo. Siempre pareces sentirte atraída por las camelias. Las cuidas con esmero. Cuando estás de mal humor, te gusta atenderlas. Era tan observadora, tan serena por fuera, y sin embargo tan genuina y sincera conmigo. Si la hubiera conocido antes, no habría desperdiciado 7 años de mi vida. Aurora, dije, con una suave sonrisa. Tú también me gustas.